Hola, buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás viendo esta clase especial y dirigida únicamente para practicantes de barras de Access. Así que si ya tomaste alguna certificación de barras de Access, esta clase es para ti. Vamos a hablar de el arte de hacer preguntas en Access Consciousness, descubrir el poder de hacer preguntas para dar un salto cuántico con herramientas especializadas y abrir más posibilidades en tu vida. Hoy, particularmente en este breve video, vas a descubrir por qué no todos los practicantes de barras de Access crean más posibilidades. Y a lo mejor esta sea tu situación, a lo mejor estás haciendo preguntas, pero inmediatamente buscas la respuesta, o probablemente te descubres concluyendo antes de preguntar, o hay días en los que simplemente estás reaccionando y sobre todo sabes que las barras de Access funcionan, pero sientes que aún hay más expansión. Soy Víctor Abad, facilitador de Access Consciousness, y al igual que tú, también tuve todas estas situaciones en las que de pronto sentía que no estaba fluyendo nada, pero en los últimos años la verdad es que mi vida ha sido muy expansiva y quiero platicarte un poco más de cómo es que esto también puede ser posible para ti. Quédate hasta el final porque voy a mostrarte por qué la mayoría de los practicantes de barras hacen preguntas, pero muy pocas realmente viven en la pregunta. Y si esta forma de crear hace sentido para ti, al final también te voy a compartir cuál fue la clase de Access que transformó por completo mi manera de usar las herramientas. Y bueno, acá tengo un disclaimer, esto te va a funcionar únicamente si ya tomaste una certificación de barras de Access, si sientes que las barras abrió algo en tu vida, pero sabes que todavía hay mucho más, si quieres dejar de reaccionar automáticamente, si estás dispuesto a cuestionar lo que has dado por verdad durante todos estos años y si sobre todo quieres usar las herramientas de Access todos los días y no solamente cuando haya un problema. Así que bueno, esta clase definitivamente no es para personas que buscan respuestas, sino más bien para personas que están disponibles a seguir haciendo preguntas y hacer el espacio para más conciencia y nuevas elecciones. Bueno, y antes de empezar, requieres saber que tu vida no se expande si no estás disponible a cuestionar tus conclusiones. Yo quiero mostrarte cómo empezar a hacerlo. En esta clase vamos a hablar de algunas verdades que podrían ser incómodas, pero que estoy totalmente convencido que van a ser de muchísima claridad y expansión para ti. Y esto, por supuesto, lo vemos más a profundidad en una clase de fundamento, en 4 días de expansión, en donde particularmente aprendes a vivir en la pregunta y empiezas a crear más conciencia, más percepción, más elección para tu vida. Y es que, seamos honestos, ¿cuántas veces has hecho una pregunta, pero en realidad ya habías decidido cuál debía ser la respuesta? Y probablemente alguna vez te has preguntado cosas como ¿por qué algunos practicantes de barras parecen crear con mucho más facilidad? ¿O por qué reciben más? ¿O por qué se genera ese cambio mucho más rápido? ¿Será suerte? ¿O estarán haciendo preguntas diferentes? Y lo peor de todo no es que no hagas preguntas, es que probablemente olvidaste la base que aprendiste en barras de Access, ¿no? El ser un ser infinito con la capacidad de ser, saber, percibir y recibir, ¿no? Probablemente has estado pensando cosas como, híjole, las preguntas no me funcionan, tal vez yo no sé hacerlas, que esto era mucho que me pasaba a mí, a lo mejor esto no es para mí, o porque esto, o porque aquello. Y lo que sucede es que a partir de todas esas conclusiones empezaste a creer que a lo mejor otras personas perciben mucho más que tú, a lo mejor hay personas que son mucho más conscientes, mucho más despiertas, o ellos tienen un don especial, ellos entienden Access mejor que yo, ellos nacieron con algo que tú no tienes. Así que hoy quiero mostrarte que probablemente el problema nunca fue ese. Y la verdad es esta. La realidad es que no basta con decirlo, requieres elegirlo. La buena noticia es que nadie nace sabiendo vivir en la pregunta. Y la buena noticia también es que puedes recordar cómo encarnar un ser infinito. Entonces, ¿qué más es posible que aún no has considerado? ¿Qué estás dando por hecho? ¿Qué conclusión estás defendiendo? Y todo lo que eso sea, lo destruimos y descreamos ahora por un sillón, acertado, equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los 100, cortos chicos, poats, creaciones, bases y más allá. Y debo decirte que puedo ver lo que en este momento tú estás tratando. Sabes que a lo largo de todos estos años, acompañando a practicantes de barras, siendo facilitador de arte, la verdad es que yo antes de todo eso vivía desde la anticonciencia, desde la conclusión, desde la resistencia a dejar mi antigua versión, me hacía incorrecto bastantes veces. Y lo peor es que lo estaba haciendo real y significativo, ¿sabes? Así que sé lo que se siente, sé lo que de pronto es saber que tienes el potencial y no saber cómo liberarlo o tener conciencia y aún así elegir lo mismo, que eso me frustraba a mí bastante. Sé lo que se siente y en ese momento pensaba que el problema era que yo no sabía percibir o que no sabía hacer las preguntas correctas, hasta que descubrí que el verdadero problema nunca fue lo que yo creía que era. Por supuesto, mi clase de barras de Access me había contribuido bastante y qué más es posible, pero la realidad es que me resistía a mucho más expansión, pese a que ya había tomado una clase de barras de Access, ¿sabes? De pronto algo en mí sabía que podía hacer más, pero simplemente no lo elegía, ¿no? Me di cuenta que no quería darme cuenta de eso. Entonces, por supuesto, la conciencia puede ser incómoda porque puede llevarte a lugares que no conocías, pero el que no lo conozcas no determina que no sea expansivo para ti. Así que después de acompañar a cientos de practicantes de barras de Access, descubrí esto, los 3 saltos de conciencia después de barras de Access, solo si lo eliges. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Hablaremos de 3 verdades que probablemente van a ser incómodas, pero van a ser muy expansivas para ti. La verdad número 1, no necesitas aprender más bien requieres cuestionarlo todo y reconocerte como un ser infinito. Verdad número 2, no haces mal las preguntas.
Más bien sigues viviendo desde las respuestas sin abrir posibilidades. Y la verdad número tres, no necesitas seguir sanando, sino más bien requieres empezar a elegir diferente. Así que vamos de una con la verdad número uno, no necesitas aprender más, requieres cuestionarlo todo y reconocerte como un ser infinito. Y esto nos trae mucho más conciencia. Y es que la mayoría de nosotros creció creyendo esto, ¿no? De pronto que cuestionar era ser rebelde, que cuestionar era ser irrespetuoso, que cuestionar era estar equivocado, que cuestionar era desafiar la autoridad. Creer todo sin cuestionarlo, ¿sabes? Y empezamos a hacer todo verdad, ¿no? Todo lo que aprendimos de nuestros padres, de la religión, de la escuela, de la sociedad, de la cultura, de la familia. Y con eso fuimos creando totalmente nuestra realidad. Pero, ¿qué pasaría si gran parte de lo que hoy llamas yo nunca hubiera sido realmente tuyo? Y es que la realidad de todo esto es que percibes más de lo que crees y estoy totalmente convencido de que ya lo sabes. Entonces, cuando llega una emoción hacia ti, cuando percibes algo, eso luego lo vuelves en una acción y luego esa acción genera una consecuencia y luego esa consecuencia genera ese pensamiento y lo justificas y luego entonces vuelve a generarte esa emoción aún mucho más fuerte, ¿no? Porque ya lo haces tuyo, se repite el ciclo y se genera una acción, una consecuencia, otro pensamiento que lo confirma, entonces lo haces verdad y así es donde empiezas a crear una realidad. Tu punto de vista crea tu realidad. Todo lo que compras como tuyo va creando tu realidad. Entonces, ¿cuántos de tus miedos realmente son tuyos? ¿Cuántos de tus juicios? ¿Cuántas de tus limitaciones? ¿Cuántas de tus conclusiones? ¿O cuántos de tus no puedo? Y estoy totalmente convencido de que Barras de Access hizo algo extraordinario y sigue haciendo mucho más por ti. Pero Barras de Access no vino a decirte qué creer, no vino a darte una nueva filosofía, no vino a reemplazar una verdad por otra, sino más bien Barras de Access vino a crear espacio para ti. ¿Para qué? Para que empieces a cuestionar lo que creías, lo que defendías, lo que dabas por hecho, lo que llamabas mi realidad, ¿no? Entonces, ¿qué de todo eso realmente es tuyo? ¿Quién eres tú sin todas las historias que compraste? ¿Y qué tal si nunca fuiste lo que hoy defines como tu ansiedad, tus miedos, tus pensamientos, tu personalidad, tu pasado, tu cuerpo, tus diagnósticos, tus etiquetas? ¿Y qué tal que fueras muchísimo más que eso? Recuerda que en Access se habla sobre un ser infinito, es decir, empezar a dejarte de definirte, ¿sabes? Que empieces a ser, saber, percibir y recibir. Cuando dejas de comprar tantas verdades, empiezas a ser más tú y mientras más tú eres, más sabes, más percibes, más recibes y con ello más facilidad tienes para elegir. Por eso, la pregunta ya no es ¿qué más necesito aprender? La verdadera pregunta puede ser ¿qué estoy dispuesto a dejar de creer para empezar a ser más yo? Bueno, y con todo esto te has de preguntar ¿qué hay después de las barras de Access? Hay muchísimas otras clases en Access Consciousness, pero hay una que particularmente a mí me dio total claridad sobre cómo yo podía empezar a utilizar realmente las herramientas en mi día a día, a que no solamente las dijera, sino que realmente pudiera vivir en la pregunta y con ello empezar a crear mucho más conciencia, más percepción y más elección. A partir de eso, hoy te puedo decir que utilizo las herramientas de Access desde un espacio mucho más consciente. Y con esto que te acabo de decir, probablemente estás pensando, híjole, necesito entender más Access, o todavía me falta algo, o cuando aprenda más mi vida va a cambiar. Pero la realidad es otra, sino más bien cuántas de las cosas que hoy crees sobre ti realmente son tuyas, porque la conciencia no comienza cuando aprendes algo nuevo, comienza cuando te atreves a cuestionar lo que nunca elegiste. Ok, si en este momento nos ha quedado claro que hay que preguntar, la verdad número dos nos dice, no haces malas preguntas, probablemente sigues viviendo desde las respuestas sin abrir posibilidades. Y es que aquí es donde puedes percibir más. La pregunta con la que me gustaría iniciar en esta verdad es, ¿puedes decir preguntas y seguir viviendo exactamente igual? Sí, la realidad es que sí, después de las barras de Access, yo particularmente pensé que solo bastaba con decir, ¿qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? Universo, muéstrame. Y la verdad es que no es solo eso. ¿Por qué? Porque hacía una pregunta y luego 5 segundos después ya tenía yo una respuesta, ¿no? De que, ok, esto no va a funcionar, híjole, pero no tengo el dinero, no soy suficiente, no es el momento, y es que no hay clientes, y es que mira la situación, ya había concluido las cosas. Entonces, una pregunta verdadera no busca confirmar lo que ya sabes, busca mostrarte lo que todavía no estás viendo. Entonces, no concluyas. De pronto podrías tener conclusiones que ya las has normalizado en tu día a día, como ya sé, siempre pasa lo mismo, siempre es igual, y es que así soy, no puedo, esto es imposible. Entonces, ahí ya estás concluyendo y estás generando totalmente una realidad que se alinea a eso. Pero en cambio, si preguntas desde la conciencia, ¿cómo? ¿Qué más es posible? ¿Qué es lo que no estoy considerando? ¿Quién sería sin este punto de vista? ¿Qué elección está disponible aquí para mí? ¿Y si fuera posible esto? ¿Y si fuera posible aquello? Si te das cuenta, entonces, ¿qué hace realmente una pregunta? No encuentra respuestas, más bien hace algo mucho más poderoso, rompe una conclusión que vienes cargando en tu día a día, que incluso ya ni siquiera te das cuenta, y cuando una conclusión se rompe, aparece una nueva percepción. Y es que cuando vives en la conclusión, todo se ve limitado. Así es como, de pronto, si tú eliminas la conclusión, lo que sucede es que generas espacio.
Y cuando generas espacio, puedes percibir más. Y cuando percibes más, puedes crear mucho más posibilidades. Y a partir de ahí puedes recibir más facilidad, puede ser mucho más expansión. Por ejemplo, imagina que preguntas, ¿cómo es que puedo generar más dinero? Pero si dentro de ti ya decidiste, ya concluiste, es que no hay clientes, la economía está mal, ya intenté de todo, la pregunta que hiciste antes, ¿cómo puedo generar dinero? ¿Realmente falló? No. Lo que sucedió aquí es que la conclusión nunca dejó espacio para recibir otra posibilidad. Entonces, el objetivo de una pregunta no es recibir una respuesta, más bien es quedarte lo suficientemente presente para percibir algo diferente. Y es que vivir desde las respuestas, desde las conclusiones, se puede ver así. Es cuando constantemente tu diálogo en el día es, uy, sí, ya sé cómo termina esto. No, es que ya conozco a las personas. Uy, siempre me pasa lo mismo. No, 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 es que así funciona mi cuerpo, así funciono yo. Esa persona nunca va a cambiar, nunca cambia. Y es que mi negocio es así, mis clientes reaccionan de este modo. Todo eso son respuestas disfrazadas de realidad. En cambio, vivir desde la pregunta se puede ver así. Ok, en el día a día pueden estar sucediendo cosas. Y las preguntas que puedes hacer son, ¿qué otra posibilidad existe aquí? ¿Qué estoy defendiendo aquí? ¿Qué no estoy viendo? Y si todo esto pudiera ser diferente, ¿qué elección no he considerado? Aquí yo particularmente entendí la diferencia. No necesitaba aprender nuevas preguntas, más bien necesitaba dejar de defender la respuesta que llevaba años creyendo. Y probablemente eso esté pasando contigo. Y la verdad es que cuando te caen estas tomas de conciencia, es cuando también se abren posibilidades para que tú puedas elegir algo distinto. Y esto es lo que pasó precisamente en el fundamento. Aquí particularmente vemos cómo Ivanov nos comparte sobre su experiencia en el fundamento, sobre el regalo de poder estar rodeado de personas que están creando un mundo diferente, o como Marlene Rivera, que también agradece aquí justo por toda la energía, la contribución, lo potente y transformador que fue la clase, lo divertido también, y cómo es que al final del día todas las personas que van a fundamento crean el fundamento, crean esta clase, crean la vibra, ¿no? Dentro de todo eso que sea de contribución y expansivo. Y probablemente con todo lo que te acabo de decir, has de estar pensando, entonces debo de estructurar mejor mis preguntas. Pero la realidad es que no, requiere seguir haciendo preguntas. Yo particularmente en el fundamento, en esta clase de 4 días, entendí que una pregunta no es una frase, no es una frase bonita, no, es una forma de vivir, es una disposición constante a dejar de concluir, percibir más y elegir diferente. Y eso cambió completamente mi manera de usar las herramientas. Por eso es que después de una clase de barras, fundamento es una clase que te va a ayudar realmente a vivir en la pregunta. Me gusta siempre decir que si barras abrió la puerta, fundamento la va a tumbar, porque de esta manera es como puedes seguir generando mucho más expansión para ti. Entonces, vamos con la verdad número 3. No necesitas seguir sanando, requieres empezar a elegir diferente. Y es ahí donde podemos traer mucho más elección a nuestra vida. Durante años, yo particularmente pensé que para crear una vida diferente, primero tenía que sanarlo todo, ¿no? De pronto sanar mis heridas, mi pasado, que si la mala relación con mamá, que si abusos, que si el papá, que si las creencias con el dinero, el no sentirme merecedor. Y una vez sanando, yo decía, mi vida va a ser maravillosa, voy a empezar a disfrutarla. Y bueno, ¿te suena familiar esto? Y es que si te das cuenta, muchas veces convertimos la sanación en un requisito para vivir, ¿no? Cuando sane voy a abrir mi negocio, voy a viajar, voy a terminar la relación, voy a cobrar más, voy a lanzar este emprendimiento, voy a empezar a disfrutar la vida, voy a salir más con mis amigos, etcétera, etcétera. Pero, ¿y qué tal que la vida no espera que termines a sanar? La conciencia particularmente me mostró algo. No todas las emociones necesitan analizarse, no todas las historias necesitan revivirse, no todos los problemas necesitan años de procesamiento. No, algunas cosas solo requieren una elección diferente. Y esto te lo quiero poner en este ejemplo. Imagina que dos personas sienten miedo, ¿no? Pero entonces una elige, voy a estar trabajando en este miedo, voy a estar trabajando en qué es lo que me tiene atorado, voy a estar trabajando en por qué no me siento merecedor, voy a estar trabajando en sanar mi linaje, y etcétera. Y así se le puede llevar la vida. En cambio, otra persona en la misma circunstancia podría hacerse una pregunta: ¿qué elección puedo hacer aún con este miedo presente? ¿Quién crees que empezará a crear una realidad diferente primero? La persona que empieza a hacer preguntas, ¿sabes? Y no en la que se queda estacionada en sanar, 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 sanar. Porque probablemente esta sea tu situación, es lo que a mí me pasaba. De pronto en mis emprendimientos, yo decía, wow, es que tengo que sanar en mi relación con mi mamá, mi relación con mi papá, y luego mi linaje paterno y mi linaje materno. Y la verdad es que era una forma muy elegante de no abrirme a recibir. Entonces, probablemente eso es lo que está ocurriendo. La elección es la que va a crear más y el análisis es lo que va a prolongar totalmente tu expansión. Cada elección es un nuevo punto de partida. Entonces, no necesitas esperar sentirte listo, no necesitas esperar dejar de tener miedo, no necesitas esperar sanar completamente. No, puedes elegir desde hoy. Y la verdad es que dando clases durante estos años de barras de Access y después de certificar a cientos de practicantes de barras de Access, descubrí algo. La conciencia puede llegar, pero muy pocos están dispuestos a renunciar a sus historias. La conciencia puede llegar, pero muy pocos están dispuestos a dejar de tener garantías. Y la conciencia puede seguir llegando, pero muy pocos eligen las posibilidades que se les muestran. Por eso es que hay muchas personas que han tomado una clase de barras y siguen eligiendo lo mismo. Seguramente la conciencia ha llegado, pero la elección diferente no ha sucedido.
¿Qué descubrí en esta clase de 4 días del fundamento? Que muchas veces no estaba esperando sanar, estaba usando más bien la sanación para posponer mis elecciones. Si lo logras ver, si esto está resonando contigo y crees que estás atorado o atorada en el merecimiento, en la sanación, en todo aquello que en realidad te aleja de elegir y te entretiene, mejor dicho, la pregunta que puedes hacer es: ¿cuál es la elección que llevo meses o años postergando porque sigo creyendo que primero debo sanar? Fundamento no me enseñó a ser una mejor versión de mí, te lo digo desde ya. Me enseñó más bien a dejar de esperar el momento perfecto y empezar a elegir desde la conciencia disponible hoy. ¿Sabes? Porque podemos pasar días, semanas, meses, años de pronto analizando o cuestionando el por qué soy así, qué me pasó, por qué me ocurrió esto, por qué a mí, y esto qué significa, qué más tengo que sanar. Y entonces pasas mucho más tiempo en la misma realidad. En cambio, puedes elegir hacer preguntas distintas, expansivas. ¿Qué es verdad para mí? ¿Qué más es posible? ¿Qué puedo elegir hoy? ¿Qué acción está disponible? Más creación. Y si de pronto tú hoy percibes, ok, bueno, ¿cuáles son las preguntas que requiero hacer? Probablemente es porque has estado subiendo tus barreras y no permites que tu capacidad de ser, saber, percibir y recibir sea mucho más expansiva. Pero eso tiene una solución. Claro, seguir eligiendo mucho más conciencia. Y una clase de fundamento de 4 días puede ser una gran posibilidad, puede ser una gran opción para ti. Lo que realmente requieres es justo eso, ser la totalidad de ti. Entonces, si quisieras expandir tu capacidad para hacer, saber, recibir y percibir, ¿qué tendría que cambiar? No solo son tus emociones, no solo son tus pensamientos, no solo son tus conclusiones. Requiere ser más de ti, requieres realmente empezar a vivir en la pregunta para que puedas generar más conciencia, más percepción, más elección. Y eso particularmente lo trabajamos en una clase de 4 días, el fundamento. ¿Qué es lo que vamos a hacer por 4 días? Además de tener herramientas especializadas de Access Consciousness, recibes toda la actualización para que de esta manera tú puedas también aprender a facilitarte, puedas aprender a facilitar a más personas, puedas empezar a cuestionar todo lo que te limita, a recordar quién eres y abrirte a una vida con mucho más facilidad, con mucho más gozo, con mucho más gloria, como decimos. Y dentro de todo esto, por supuesto, también recibes un manual con todas las herramientas, con todos los aclaradores que se ven en esa clase. Y es una completa facilitación para ti. Esta clase la haces tú. Por eso es que es de muchísima expansión, porque en estos 4 días vamos a cuestionar, destruir y descrear conclusiones que has comprado como verdad, a percibir, a reconocer energías, posibilidades y elecciones que antes no veías, a elegir salir del piloto automático, comenzar a crear una nueva realidad para ti y también hacer, reconocer más del ser infinito que realmente eres. Por supuesto, también en esta clase de 4 días aprendes procesos de cuerpos que te ayudarán a disipar toda esa carga energética que has concentrado, que tu cuerpo ha comprado como verdad a través de los años por situaciones, experiencias, traumas, vivencias que tuviste y que el cuerpo compró como verdad y que hoy tu cuerpo se muestra de una forma y empieza a hacer la resonancia para cosas que probablemente no están siendo expansivas en tu vida. Así que en esta clase del fundamento de 4 días, pues además de todas las herramientas, vas a recibir barras, vas a recibir procesos de cuerpos que sin duda te van a contribuir bastante. Durante 4 días vamos a cuestionar todo aquello que nunca elegiste para descubrir todo lo que realmente eres. Y me encantaría mostrarte un video para que puedas percibir la energía y lo divertido y expansivo que puede ser para ti la clase del fundamento. Como viste, esta clase particularmente está dirigida por Sophie Molina, que es una facilitadora de Access Consciousness, que lleva esta fabulosa clase con una energía súper divertida, expansiva, desde la generosidad para ayudarte a que te expandas más, a que puedas darte cuenta de aquello que no te quieres dar cuenta. Y me encanta totalmente toda esta energía de contribución.
Imagina que al terminar el fundamento hay más expansión de ti. Dejas de concluir sobre tu vida, percibes posibilidades donde antes veías problemas, empiezas a confiar más en lo que sabes. Elegir deja de sentirse tan complicado, vivir ligero empieza a ser mucho más natural, porque cuando cambia tu conciencia, cambia la realidad que puedes crear. Entonces, no eres tu mente, tampoco eres tu cuerpo, ni tus emociones, ni tu historia, ni tus conclusiones. Eres mucho más de lo que has decidido ser. En el fundamento expandirás tu capacidad de ser, saber, percibir, recibir para crear una vida con mucho más facilidad, más elección, más gozo, mucho más posibilidades. Entonces, ¿qué tomaría para que puedas estar en esta clase de fundamento? ¿Qué tomaría para que fundamento sea tu siguiente elección? Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo te sientes con lo que te acabo de compartir? Probablemente te sientes saturado de la información y no te queda claro por dónde empezar para generar toda esa vida que deseas. Sé que tuvimos muy poco tiempo y me hubiera encantado poder explicarte todo con mucho más detalle, pero la realidad es que este video tardaría muchísimo tiempo más y se volvería muy aburrido. Así que, porque aprecio mucho tu tiempo y el hecho de que hayas llegado hasta esta parte del video, quiero hacer algo mucho más especial para ti debido a que has llegado hasta este punto. Quiero regalarte una llamada uno a uno conmigo, simplemente para conocer un poquito más tu caso, tu situación actual, saber qué es lo que está pasando en este momento en tu vida y explorar juntos si el fundamento puede funcionarte o no. Si en esta llamada vemos que no te funciona, no pasa nada, te lo haré saber también. Así que debajo de este video vas a encontrar un link o un botón y si haces clic podrás agendar una llamada de Zoom conmigo. Ahí vas a ver justo un formulario para responder algunas preguntas y con eso yo pueda saber un poquito mucho más de ti y sobre los objetivos, qué es lo que quieres que podamos hablar en esta llamada. Por como yo lo veo ahora, tienes tres opciones. Opción número uno es que ignores esta información, seas indiferente y cierres esta clase, seguir con tu vida, los mismos resultados hasta ahora, seguir concluyendo. Y la opción número dos es que digas, perfecto, Víctor, ya con esto me las arreglo yo solo, genial, pero no tendrás donde resolver dudas, hay mucho más probabilidades de rendirse, hay resultados limitados y mucho menos expansión. Y también puedes elegir la tercera opción, que es ser mucho más expansivo desde la primera, ser la totalidad de ti, acompañamiento personalizado, incluir a tu cuerpo en la ecuación, en tu creación, ser la energía de la posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que eliges? ¿La opción uno, la opción 2 o la opción 3? Yo sé que quieres hacerlo bien desde la primera vez, que sea mucho más expansivo para ti. Y para eso no quiero que te preocupes. Así que agenda una llamada y veamos si esta clase de fundamento es para ti. Y es que, siendo sincero, he visto a muchas personas darse por vencidos en el camino de Access porque quedan estancados en la conclusión, alejados de la expansión que verdaderamente eligen. Y he visto a muchas otras personas frustrados con problemas en su día a día porque no comprenden cómo empezar su transformación, justo como yo lo estaba. Ahora mismo solo estás viendo este video y no puedo ver tu situación ni identificar qué puede ser expansivo para ti en este momento. Para eso, pues requiero saber qué te tiene atorado y sobre todo validar si esta clase puede funcionar para ti lo antes posible. Pero si agendas una llamada ahora mismo, entonces podré saber exactamente qué es lo que requieres tener más claridad sobre cuánta expansión puedes traer a tu vida. Sin duda, debes saber que puede ser más expansión para ti. Así como yo lo hice y cientos de los practicantes de barras lo han hecho para transformar sus vidas, tú también puedes hacerlo. ¿Qué tomaría para que puedas elegir esta clase y puedas seguir creando mucho más expansión en tu vida? Justo como lo ha hecho Ivanov, justo como lo ha hecho Marlene Rivera, quienes han elegido mucho más expansión. Hay personas que también están eligiendo mucho más clases de Access solo por diversión. Hay quienes lo eligen porque quieren actualizarse. Hay quienes también lo eligen porque quieren seguir siendo facilitadores de barras de Access. ¿Y qué tomaría para que tú estés aquí? No tienes nada que perder y tienes muchísimo que ganar. Esta llamada puede ser la acción que cambia el rumbo de tu vida, así que descubramos juntos si el fundamento es para ti. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a cerrar esta página y seguir navegando por internet, irte a dormir, tener los mismos resultados en tu vida con las mismas preocupaciones y problemas? ¿O vas a elegir darle clic en el link o en el botón que aparece abajo para hablar conmigo y ver si podemos crear algo juntos? Y es que siendo honesto, no tomarás una acción que no sepa que puede convenirte, que puede ser mucho más expansivo para ti. Así que haz clic en el link o en el botón y agenda una llamada ahora antes de que sea demasiado tarde. Nos vemos adentro de la llamada. Bye bye.